El cuerpo para mí siempre fue el tema en mi vida. En un momento no había más posibilidad de que yo aguante como mi angustia, ¿no? Y empecé a mirarme al espejo, pero horas. Yo creo que habré estado 2-3 días sin salir de mi casa, tomando café, sin parar. Y de repente encontré que me miraba y que yo hacía como no sé cuántas horas que no comía y estaba flaca. Ahí cagué. No llegas al embarazo sin todo esto. Dejo de tomar teta y un día me voy a bañar y me cruzo conmigo misma en tetas. Y me miré las tetas y ahí en ese mismo instante dije, qué asco, qué desastre, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó con estas tetas? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Closet de la Salud Mental. En el episodio de hoy, ¿cómo definirte? Tengo una mamá icónica, ejemplar. No sé si ejemplar de la maternidad que soñamos, pero ejemplar de una mamá que habla de lo que nadie habla. Ay, qué linda. Que le vino a poner palabras a lo que a todos nos pasaba. Ella es Juli Puleo, es creadora de Ay Mamucha, actriz, bueno, y mamá. Sí, ¿Cómo estás? Bienvenida. Estoy muy gracias. contenta que estés acá. Yo estoy muy contenta que me hayas invitado. Ay, gracias. Además es loco porque fuiste, creo que lo dije yo antes de mi Instagram como de psicóloga y profesional, en donde la maternidad también se me coló. Me acompañaste mucho desde otro lugar, ¿no? Yo te seguía un montón desde otras redes mías y fuiste una compañía cercana, aunque lejos. Yo sí me vivía en Ecuador en ese momento y estabas ahí con tus posts y leía y te comentaba y me sentía Gracias. cerca. Me da mucha felicidad eso, ¿no? Como las redes, como una red social puede ser algo muy cercano. ¿Y cómo los podemos sostener? No esto que vos pongas posts que tal vez para algunas otras personas son disruptivos, como esto que le pongas voz a un montón de cosas de una forma cruda que todas estamos atravesando, digamos, yo también estoy en esta. Sí. Un montón. Bueno, ¿por dónde empezar? Yo te convoqué para que charlemos un poco qué pasa con el cuerpo en la maternidad. Y de ahí aparecieron un montón de cosas. Pero Sí. primero te pregunto, ¿por dónde arrancás vos? ¿Qué onda el cuerpo con la maternidad? ¿Qué onda? Para poder hablar como del cuerpo y la maternidad, yo tendría que, en mi caso, ¿no? Como el cuerpo para mí siempre fue el tema en mi vida. Me recuerdo muy chiquita, yo cuando era muy, muy, muy chiquita, yo creo que tendría 4 años cuando tiré esta frase, dije, yo quiero ser mamá y actriz. Yo quería actuar en la tele, yo hacía, había, bueno, los VHS, me alquilaban a la vuelta de mi casa La Ola está de fiesta, el show de Flavia Palmiero. Entonces yo me la pasaba como actuando y haciendo y me sabía el show entero y me vestía y me ponía una cosa y tal. Bueno, así empezó como mi camino en la actuación, ¿no? Y a los 7, 8 años empecé como con mi primer clase de teatro y de danza en Mar del Plata. Yo soy marplatense, De re chiquita. re chiquita. Y veía chiquititas y pensaba, ay, Buenos Aires, como, wow, quiero trabajar ahí, Ay, quiero qué hacer lindo. esto, sí. Y te cuento esto porque tengo un recuerdo muy zarpado a mí, mi mamá de vez en cuando me regalaba la revista de chiquititas y yo veía a las de chiquititas y me miraba al espejo y encontraba defectos en mí. Y yo, para mí esto fue muy zarpado hablarlo después mucho más tarde en terapia, ¿no? Como decir, qué loco, ¿no? Como hay algo evidentemente que ya nos ingresa, ¿no? En las revistas siendo chiquititas, en la tele, como de esas niñas, todas preciosas, peinadas, maquilladas. Sí. Porque vos no te dabas cuenta que estaba maquillada. Chiquita, Re chiquita, recuerdo ese. re chiquita. Y, y tenía ahí como, viste, como yo me veía y había algo todo el tiempo como, bueno, será Ella se estaba sembrando. sembrando a full. Y ahí ya está la semillita. Sí, bueno, después me trajeron a Buenos Aires, en realidad a La Plata, me trajo mi abuela y de La Plata nos tomamos un tren y nos fuimos a Buenos Aires y me compraron una entrada porque no había plata para 2, entonces me dejaron a los 9 años en la puerta del Gran Rex. Yo entré al Gran Rex y me vi el show de chiquititas, pero yo había leído en la revista que Cris Morena estaba en la parte como del sonido viendo la función. Entonces yo, en vez de ver el show de chiquititas, me la pasé haciendo las coreografías
de espalda al escenario, mirando al coso de sonido, A ver, para ver si Cris Morena me veía y me contrataba, ¿entendés? Ese nivel de locura. Y yo recuerdo de hacerme un chuflo que me hacía siempre, así como muy chiquititas, y tenía puesto una camisa de jean, como yo me sentía como que era obvio que yo podía ser del elenco de Chiquititas. Pero recuerdo mucho esta sensación de, ¿estaré linda? claro. ¿Entendés? ¿Seré lo suficientemente linda para? ¿Seré elegida por lo linda? ¿No? Como había algo muy... Bueno, estaba esto de Luisana Lopilato que contaban que la habían visto a los 4 años y que era tan bella y que la habían agarrado y la habían llevado a una agencia, ¿viste? Como que se hablaba un montón de eso, ¿no? Digo, como en los 90 ya había, bueno, en los 90, como un auge, ¿viste? De, bueno, Tremendo. No, y me sorprende lo chiquita que eras, porque sí, yo tengo recuerdos bastante parecidos, aunque distintos, pero parecidos de la adolescencia, claro. ¿no? Cuando uno se... Bueno, ahí empeoró todo. Donde se va toda la mierda, se va Ahí ya para... fuimos al... Pero claro, digo, re Sí. chiquita, mirá, concentrada en a ver si me ven, a ver si Sí, a ver si... si me eligen. Y bueno, y así fue pasando el tiempo. Finalmente, por cuestiones de la vida familiares, nos fuimos a vivir a Buenos Aires, nos vinimos para acá cuando yo tenía 12. Y ahí arrancó mi vida acá en Buenos Aires, que nada que ver a Mar del Plata también, ¿no? Como había algo ahí muy distinto en cuanto a esto del cuerpo, ¿no? ¿Y tu familia un poco alentaba este sueño? Más o menos. Que O sea, mi mamá arengaba porque yo era o sea, era insoportable. Era como, yo solo ahorraba para comprarme micrófonos y hacía mis clases de teatro, de danza, de todo, de canto, de cualquier cosa. Era como, solo quería actuar. Le quemaba la gorra a todo el mundo, hacía shows para Navidad, para Año Nuevo, para el cumpleaños de mi mamá, para el cumpleaños de la abuela, o sea, era insoportable. Entonces no quedaba otra, pero no había una cosa de decirme o cuestiones del cuerpo. Yo creo que ni siquiera lo hablaba con mi mamá acerca de esto de seré linda, no seré linda, como que eso no era algo que se hablaba, era algo que estaba en mí, ¿viste? Bueno, la sociedad, ¿no? Que bueno, digo, sin redes, no, sí, imagínate con seguramente redes, siempre pienso lo mismo, llegado a la adolescencia, digo, ¿qué hubiese sido de mí en la adolescencia? Yo a partir de tengo el recuerdo perfecto de la adolescencia. Yo primer año, yo llegué a Buenos Aires en primer año de la secundaria y yo me sentía sapo de otro pozo en Buenos Aires. Yo claro, un montón. pasé de Mar del Plata, que en ese momento era un pueblo, a Buenos Aires, a Belgrano, un colegio privado, yo era la becada encima, gente de guita y encima no teníamos uniforme porque era re progre, entonces peor, porque lo que tenías puesto, la marca, Zapatilla. yo no tenía nada, a mí me compraban ropa en Bachino, que en ese momento era barato, y era como el día que te compraban la ropa, entonces O la pobre del... era como la pobre del grupo, y tímida, y como, bueno, y yo pasé de tener un cuerpo como gordito, pero ahora digo, no era gorda, ¿no? Pero era como así como morrudita, primer año, segundo año, y del verano de segundo año a tercer año me pasó algo muy zarpado, que es que me desarrollé y pegué un estirón, me salieron las tetas, y cuando llegué en marzo al colegio, era el comentario de la clase. No, Les crecieron las tetas a Puleo, el cuerpo de Puleo. Mira Puleo. Y ahí, viste como que a la distancia después, ¿no? Con la terapia y más tarde llegó la anorexia, eh, vos decís como wow, ¿no? Como todas esas cosas en las que uno no está atento. Obviamente vos como adolescente no vas a estar atento, pero bueno, mi mamá vivía en Uruguay, entonces mi papá en Mar del Plata, yo vivía con mi hermana. o sea, vos viniste a Buenos Aires con tu hermana Yo y vine tu abuela. no, a Buenos Aires con mi hermana y mi mamá, pero mi mamá rápidamente se fue a vivir a Uruguay los días de semana. Entonces mi mamá venía cada 15 días Y vivías sola con tu con hermana. mi hermana que tenía, o sea, cuando llegamos ella tenía 18, así que 20. Y mi hermana estaba de novia, yo estaba medio sola. Te Em, abrazo, un montón. sí, durísimo. Y entonces todo eso lo viví como en silencio, ¿viste? Como haciéndome cargo, pero no haciéndome cargo. Por otro pozo. Sapo otro Te pozo. la ropa. Y ahí llamaba la atención. ¿Sabes? Entonces,
Claro, y cuando empezás a llamar la atención empieza a pasar un poco en la mente del adolescente como, esto es bueno, esto es bueno. O sea, debe ser, claro, debe ser bueno. Está bueno, debe estar bueno estar buena, ¿entendés? Y tener las tetas y mostrar, como qué pasa con todo, ¿viste? Como se empieza a construir algo muy zarpado ahí. Y la actuación, empezar a hacer castings y a empezar a encontrarte con que los castings de publicidad, que eran los primeros que yo hacía, es si sos lindo, sos feo, si sos gordo, si sos flaco, si tenés ojos celestes, si tenés ojos marrones, si las manos las tenés hechas o no las tenés hechas. Claro, no importaba tanto lo que No importa, no, realmente. no, 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 para la publicidad y eso, qué sé yo, viste, como que es cuántas publicidades vos decís, mira, ese actor, hay Claro. una en 1.000.000 de publicidades donde vos ves gente actuando. Sí, Si no, es más poner la cara, ¿viste? Entonces, bueno, y la competencia y los castings, es como toda una situación en la que estás 100% expuesto a que te aprueben o que te desaprueben. sí. Y es relativo, obviamente nadie te va a decir, no, no te apruebo porque no sos linda. Pero bueno, estás ahí vestidita, sentada esperando, hay otras que vienen. Sola, los calles. Yo iba sola. Fundamental. No, terrible, terrible. No, he ido en ese momento era un desastre. Ahora lo pienso y digo, Dios, iba a agencias, viste, como de modelos que ponían en el día, en el diario, no en la guía o en el diario, viste, ponían como agencia, buscan chicas y vos ibas, y no, te hacían desfilar, una cosa cualquier. Me he metido en lugares que vos decís, salí viva de milagro, viste, pero sí, sí, situaciones muy, muy random. Sí, y es re loco eso. Yo vi algo, esto decía parecido, pero con otros matices en la adolescencia, pero conecto con qué loco el sueño que se arma, ¿no? Yo también soñé con ser modelo, digo, el sueño, mi angustia era como, no tengo la altura, Claro. como no, miedo uno, y era como, y realmente era un sueño como recontra mega plantado, que cuanto más flaca estás, más te acercás a ese Obvio. sueño. Tremendo, Bueno, tremendo. y digo, para no irnos del hilo, pero voy con este caminito porque siento que construye esta imagen que nos pasa a las madres finalmente, ¿no? Como em, en ese momento, digo, porque todo, todo tiene una historia, ¿no? En la construcción social. Porque esto que me pasó a mí, digo, cualquiera se puede sentir identificado, haya ido a castings o no haya ido a Sí, castings, le haya interesado ser modelo, actriz, lo que sea. Digo, vos veías todo el tiempo esto de las revistas que hablábamos la vez pasada, de las madres en bikini. Antes tenías los kioscos de diarios, tres en una misma cuadra, la tele, bueno, en los 90 terrible, Super M, Super Pop, o no sé cómo se llamaba, de donde salió Bandana, ¿cómo se llamaba eso? Sí, Super Pop, no, me pensé en sale. Generación Pop, pero es No, otra. bueno, ese otro, bueno. Digo, así teníamos todo el tiempo como imagen, imagen, imagen de mujeres hermosas, Sí, y la construcción de la mujer era la eso. construcción de la Flaca y Tinelli, que te cortan la pollera. Digo, todo eso se veía todo el tiempo. Sofovich, digo, seas chico, seas grande. Era algo que estaba puesto ahí al ojo de todo el mundo. bien. Y la famosa revista, esto lo hago por mis hijos, y las minas en bolas, o acabo de ser mamá, y hace 2 semanas que soy mamá, y estaban tipo impresionantes en la tapa. Eso, aunque vos no eras mamá a los 14 años, a los 9 años, a los 20 años, eso es algo que te queda Sí, en somos tu cerebro. la generación quemadísima. Exacto, estamos quemadas. Bueno, ¿y ahí qué pasó? ¿Se empezaste a ir acá? Bueno, empecé a casting, bueno, no sé qué, yo terminé trabajando a partir de, por suerte, de los 17 años pude entrar en un elenco, entonces me fui de gira, bueno, está, pero sí, por suerte trabajé mucho de lo que siempre soñé. ¿La em, anorexia en qué universo entra? y la anorexia, y bueno, un poco, en un momento ya no había más posibilidad de que yo aguante como mi angustia, ¿no? Como esta historia de nos venimos de Mar del Plata a Buenos Aires, mi mamá se va, todo esto que pasa, bueno, yo sufrí abuso sexual cuando era chiquitita, entonces digo, todo eso que estaba en algún lugar, pero que yo no verbalizaba, en algún lugar, en algún momento tiene que explotar, ¿no? Y cuando termino el colegio, 18 años, entro a unos elencos, tal, ahí me pongo a full a hacer casting para tele. Y pasa una situación muy fuerte que es que yo quedo para un programa, había que tener representantes, yo era la que no tenía,
había un programa que después se llamó 4x4, que era uno que estaban como los que habían terminado Rebelde Way y otros. Yo llego al casting, hago el primer casting y en ese primer casting la directora de casting me dice, vos quedate. Bueno, entonces yo me quedo, me hace hacer el mismo casting con otras personas, me pasan para la siguiente instancia. Cuando llego a la segunda instancia, esta directora de casting, ella, Puleo, no sé qué, mi hermosa, mi reina. Bueno, así pasé como 3 instancias de casting donde cada vez que yo llegaba, la directora de casting me tenía en las nubes y yo estaba como, Es mi momento. es mi momento, voy a quedar. Bueno, finalmente recibo un llamado de teléfono de esta directora de casting después de, no sé, habrán pasado 2 meses, 2 meses y medio, 3 de casting. Y me dice, mirá, yo te quería llamar personalmente porque para mí sos espectacular, vos viste, a mí me encanta lo que haces. Pero bueno, mirá, Juli, viste cómo es esto en la tele. La verdad es que los castings que hicimos un poco no sirvieron de nada porque la producción decidió llamar a Multitalent, una de modelos, y van a elegir modelitos. Porque viste que es importante que necesitamos chicas lindas, me dice. Tremendo. Chicas lindas. Sí. Y yo recuerdo estar atrás del teléfono y decir como, ¿cómo me tengo que tomar esto? ¿Como un halago? Como un halago increíble de que yo era una gran actriz y entonces buenísimo que quedé hasta acá. ¿O me tengo que tomar como me está diciendo, sos un vagarto? Me pongo a llorar en el teléfono. De crueldad. No. Imagínate el nivel de pasada que está la gente, ¿entendés? Como el mundo también, ¿no? Sí. Como la sociedad, donde a una piba de 20 años vos le decís eso sin ningún Sí. tipo de anestesia, ¿viste? Y cualquier cosa, o sea, porque le podés decir cualquier otra cosa. Mira, no quedaste, fin. Y eso fue el inicio de yo encontrarme mirándome al espejo. O sea, empieza con un deseo de adelgazar. Sí. Bueno, el verano me había peleado con mi padre. Bueno, tuve una situación familiar, se me unió como todo un mundo así como muy cruel y empecé a, a mirarme al espejo, pero horas y horas de mirarme, de agarrarme, de achicarme la pierna, de achicarme la panza, de mirarme para un lado, de mirarme para el otro, de agarrarme el brazo, sacarme una parte y mirarme y decirme, bueno, y esto, y si hago esto, y si no hago esto, y no sé qué. Y habré estado, no sé, yo obviamente no tengo el cálculo, pero yo creo que habré estado 2, 3 días sin salir de mi casa, como de estar ahí, No, y además, tomando café sin parar. Como que estaba en una que no me había dado cuenta y dormía y me despertaba y me miraba. Y de repente encontré que me miraba y que yo hacía como no sé cuántas horas que no comía y estaba flaca. Y ahí cagué. no, y además digo, cero contención, ¿no? Porque para mí Pero es una re ilusión entrar en este lugar. Y sí. además de la forma en la que te dijeron, como nadie te acompañó en No, mi mamá estaba en Uruguay, mi hermana no está, yo ya vivía sola, porque mi hermana se había como independizado. Em, y a mí me daba vergüenza contarlo aparte, como que, viste, como que no quedé porque soy fea. Me llamaron y me dijeron que no quedaste porque sos fea. ¿Viste? Como, entonces, bueno, ahí entró todo un enrosque y terrible. ha sido clave como en la red del apoyo. Obvio. La pena que te ponga otra mirada. Sí, pero insisto, digo, como, para mí es re importante como esto que estamos hablando en relación a la maternidad y a esta nueva generación, y esto como mi deseo profundo realmente que yo tengo, ¿no? Con el propósito con el que yo hago ahí Mamucha, que tiene que ver con poder hablar, como decías al principio, de cuestiones que hay que hablar, que son incómodas, que son molestas. Y con esto llegás a la maternidad. Digo, ahora vamos a llegar a la maternidad, pero con este cuerpo, ¿no? Exacto, con este cuerpo, con esta exigencia mental, porque uno dice, bueno, sos re exigente. ¿De dónde viene toda esa exigencia? Esa exigencia viene de Sí. toda esta No, construcción. mismo pienso en el embarazo. Vos, Como llegás con un cuerpo que buscas ser más flaco, que tiene una historia, que tiene un montón de dolores, y la transformación es radical. Y ni siquiera antes de que nazca el pibe, estoy sí, diciendo, ¿no? Como la transformación corporal es radical. es radical. Y hay tanto, y ni siquiera te digo como el embarazo romantizado de pasarla bien, pero hay tan poco de lo que pasa, y ni siquiera hormonal, digo, es histórico, es profundo, Obvio. doloroso,
también es maravilloso, pero es una sensación y no llegás al embarazo sin todo esto. No. O sea, también sos esa Juli que en algún momento se sintió horrible, que empezó a hacer dieta, que de pronto el cuerpo se te empieza a transformar, que te crece una teta, que te crece otra, que no sé qué. No, a mí, por ejemplo, en el embarazo lo primero que se me ensanchó mucho, mucho fue el culo. Claro, las No, caderas. o sea, Obvio. a mí me dijeron que me tenía que crecer la panza. Y chicos, me parece que tengo el bebé en el orto. Se ubicó mal. Pero yo veía todos los cuerpos, panza, piernitas iguales, y a mí me crecieron las, no me entraban las pantalones, pero al crecerme de Claro, obvio, a mí tampoco. y no se veía una panza. Y con todo eso llegas, Total. con esas inscripciones, y todo eso es un... Obvio. Bueno, y esto, pero mirá qué loco, porque para mí el embarazo fue muy sanador en el sentido que fue la primera vez que yo comí sin culpa alguna. Nada. O sea, como que era como, yo no estaba pensando en, uy, esto como más, porque bueno, pasé el proceso de la anorexia, hice un tratamiento copado, en un lugar copado, o sea que aprendí mucho de eso. Sí. Pero mi sensación es que no importa, ¿viste? Nunca terminas de sanar. Hay algo que queda ahí con el vínculo con vos misma, con la comida, con la exigencia, con la Sí. culpa. O sea, estuviste esos 3 días tomando café, encerrada en tu casa, Bueno, y eso se viste que extendió. adelgazaste. Sí, y ahí entré en una. Y ahí empecé a mentir y de todo entras en un, ¿viste? Como, Además vivías sola. claro, era muy fácil para mí. Sí, actriz, actriz. O sea, seguías Sí, hacía, ensayaba, seguía actuando, todo, pero yo terminaba el ensayo o una función y me rajaba a mi casa. No quería ver a mis amigos, no quería ver a nadie. A uno le decía que estaba con otro, el otro le decía que estaba con otro, mi mamá le decía que estaba con fulano, y así, todo por teléfono, iba mintiendo y habré estado un mes y medio sin comer. Sí. Y ahí llegó mi mamá de Uruguay y ahí explotó la bomba porque ya era imposible, ¿no? Como yo estaba, imagínate, súper irritable, hecho un demonio. Y bueno, y por suerte ahí yo pude encarar con la terapia a mi mamá, 10 y ahí tu siempre. mamá. Sí, mi mamá y Bien. nada, la 10. Mi mamá, obviamente, este es un tema súper doloroso para ella y lo hablamos siempre. Mi mamá logró transformar, también nosotras logramos transformar mucho nuestro vínculo con la maternidad, con mi maternidad, donde hubo ahí como esto, ¿no? Como yo no siento que hago con mi hijo o que trabajo con mi hijo cosas que mi mamá no hizo, sino como que digo, bueno, ella no tuvo quizá la oportunidad de dar la vuelta, ¿viste? Como de aprender un montón de cosas, de salirse de los mandatos, de salirse de eso, de esta historia en la que venimos las mujeres, ¿viste? Como antes las revistas, la ama de casa, como vos tenés que cocinarle a tu marido y estás en tu casa y limpiás y cocinás y todas las publicidades estaban referidas a eso, a cómo ser una gran mujer del hombre que trabaja y una gran madre. Había menos como red entre mujeres. Cero, era las madres, eran las mujeres, No. sí. Y de ahí pasó a esto, como una revolución un poco en los 90 donde también las mujeres empezaron a mostrarse independientes, empresarias y hacer cosas, y los colegios, bueno, y mi madre fue eso, ¿viste? Se separó de mi papá y fue una gran emprendedora y laburadora y fue atrás de un montón de mandatos y un montón de Sí. cosas que, bueno, que venían de generación en generación. Entonces, bueno, hizo lo que pudo realmente. em, pero lo importante para mí es esto, ¿no? Como la posibilidad, la oportunidad que tenemos como generación tras generación de justamente dejar de meter abajo de la alfombra los temas que son tan dolorosos y tan difíciles y poder sacarlos a la luz y hablar para darle una vuelta, ¿viste? Y hermoso, digo, la receptividad de ella para lo que te pasó, porque hay muchas madres, que yo lo veo en consulta, Obvio que cuesta mucho hacerse cargo. A veces hacemos intervenciones como con nutricionistas a nivel familia, como ustedes tienen que organizar la alimentación si necesitan que claro, empiece a organizarla. Y no es tan fácil que las familias o que las madres puedan reconocerse, o yo tengo un mambo con la comida, o no me estoy haciendo cargo de esto, o no sé, ¿no? Como tu mamá poder decir, bueno, aquí sí, estoy de alguna forma. sí, y bueno, nosotros hicimos terapia familiar con mi hermana también y mi mamá, o sea, como que se armó mucho ahí, mucho trabajo de todas, y algo que ese equipo decía y que a mí me encantó y que
eso sí me quedó muy grabado para mi maternidad, que aprender a nutrirse no tiene que ver con los nutrientes de la alimentación, sino con esto de cómo te nutre tu familia, ¿no? Tu Con mamá, el amor. con el amor, ¿no? Con la presencia, con el estar, que eso es mucho más nutritivo y mucho más importante, y como que si eso no está, después le des el mejor guiso de no sé qué con las mejores verduras, no, no llega. Entonces, Claro. como que el foco tiene que estar puesto ahí. Digo, igual qué valiente también de tu parte, porque estuviste muy sola. Re. Como también poder mirar desde otro lugar esa historia. Porque también tranquilamente podrías estar enojada con tu mamá y Sí. no haber laburado eso. Sí, que, bueno, supongo que por eso también hago a Imamucha, ¿no? Como para mí, en un momento con el abuso lo mismo, como tengo mucho deseo constantemente, como algo que a mí me mueve es poder expandirme, ¿viste? Como no me siento cómoda ofuscándome con las situaciones, como viendo hasta acá, ¿viste? Como, bueno, lloro. Em, pero digo esto, a mí me interesa mucho mis vínculos con mis amigas, con mi marido, ¿viste? Como que a veces digo, uy, qué pesada, qué intensa, pero a mí me gusta profundizar, no me siento cómoda haciendo cosas así en la superficie. Como que digo, bueno, si yo voy a hacer algo, me comprometo, cualquier cosa, ¿entendés? Voy a hacer algo, lo hago a full. Me voy a trabajar conmigo, digo, yo no me quiero quedar enojada. Digo, cada uno tiene su dolor, no hay historias, por supuesto que hay situaciones recontra dolorosas y difíciles, pero cada uno tiene su dolor, cada uno pasó situaciones que son difíciles pero uno puede elegir, Salir de la queja. sí, en qué lugar se va a parar, ¿viste? ¿Y qué vas a aprender con eso? ¿Te vas a quedar enojado o vas a aprender algo para cambiar la rosca? Me parece hermoso, porque además ese discurso a veces, muchas veces viene como el che, te vas a. Pero vos, digo, en relación a situaciones de mucho dolor lo pudiste hacer. Sí. Un abracito. Ay, gracias. En relación al embarazo, yo viví el embarazo feliz y de hecho pensaba, o sea, no sé, leía, viste, como soy medio nerd en ese sentido, como el pistacho es buenísimo para el ácido fólico natural y entonces me clavaba 25.000 cosas de pistacho y comí todo y me puse, y como estábamos en pandemia encima, no podía ir a ningún lado, eh, fui cocinerita, hice arrollados de dulce de leche, alfajorcito de maicena, tartas, no sé qué empanada, o sea, harina, metí todo lo que había, chocha de la vida, o sea, no tuve ningún tema de enroscarme y el puerperio, la verdad que en ese sentido no tuve, no tuve, yo creo que después de ahí no tuve nunca un enrosque gigante con el cuerpo, pero no sé si es por la experiencia que yo había vivido, que había sido demasiado aniquilante Sí. en la adolescencia, que entonces es como, bueno, esto es papita, em, o un poco y un poco. Y a mí hay algo que me salvó que fue realmente gestar a Imamucha. O sea, en poder decir, yo todo esto lo voy a hablar y lo voy a exponer y escuchar a otras mujeres en la misma situación como encontrándose diciendo, che, ¿qué es esto, no? ¿Qué nos pasa con las tetas, con la cicatriz de la cesárea en mi caso y en el caso de muchas, eh, con el cuerpo que cambia, que un día es de una forma y al otro día es de otra y Sí, como, perdón, retomando lo que decías, como tal vez un poco fue una oportunidad para vos el embarazo, sí, ¿no? Como de poder hacer las cosas distinto. re, A mí un poco me pasó eso también. Yo también vengo de historias de TCA. Y el embarazo también conecté, digo, primero conecté con el trauma de que mi pierna sin culo y todo. O sea, yo eso sí me traumaba porque digo, no me está saliendo la panza y me está saliendo todo lo demás. Y además como cambiar de talle tan rápido, todo eso fue sí, tremendo. Pero después, me acuerdo como para el tercer, cuarto mes, empecé a comer y a disfrutar de la comida y realmente y además como nosotros la alimentación intuitiva elaboramos mucho como, bueno, conectar con el hambre, la saciedad. Ahí realmente era hambre y saciedad, era es como, genial. como hasta donde quiero, pero como todo lo que quiero. Y para mí eso también fue súper espectacular. De hecho, yo subí un montón de kilos, mucho más de los que subí, como 20 kilos en el embarazo.
y que supuestamente es 1 por mes, que es una Bueno, a fantasía. veces está difícil. Y yo estaba chocha después. Y en ese sentido también es lindo como pensarlo. Re, re. Tal vez la oportunidad de que salga un rato el peso del centro de la escena. Bueno, es que a mí la maternidad en sí misma, digo, como desde el embarazo, desde el día que real, desde el día que vi el test de embarazo y dije: voy a ser mamá", me salí del centro de la escena y yo necesitaba un montón eso, ¿sabes? Como que, sin lugar a dudas, a mí la maternidad me impulsó, ¿viste? Como me expandió, me sanó en un montón de aspectos, pero no mi hijo, como ponerlo a él como la figura del salvador, sino como realmente el hecho de poder salirme del centro de la escena, ¿viste? Como decir esto, yo buscando la actuación, que es estar en el centro de la escena, en los aplausos, en no sé qué, eh, mis historias, duras, ¿no? Bueno, porque uno se Ujú. queda o sea, digo, lo vas trabajando, pero en algún lugar vos estás puesta en ese lugar de víctima, ¿no? Como víctima de abuso, de la anorexia, mi madre que se fue, no sé qué, como que estás ahí, no sé, yo en algún punto siento que todo eso había algo como de mí, de mí, de mí, de no soy aceptada, no soy elegida, soy abandonada, me abandonan, no me quieren, me pasa esto, me pasa. Y llegó el embarazo y fue como, bueno, basta. Mira, Julieta, no hay tiempo, ¿viste? Como, no, al pedo, ¿qué vas a estar ocupando toda esta energía en el drama cuando podés hacer todo lo contrario, ¿viste? Como tenés esto, como esta oportunidad, este Y tal renacer que como te trae hay la algo maternidad. importante todo el tiempo. Como no, como hay algo de, bueno, tenés que sostener una vida, tenés que sostener, tenés que Sí. acompañarla, No, tenés y que tenés ser la oportunidad, para mí, bueno, esto también, soy bastante taladro con esto en la cuenta, pero es una oportunidad la maternidad, es una oportunidad, podés aprovecharla como decir, bueno, yo renací, a partir de ahora nací de nuevo, entonces voy a hacer las cosas distintas, porque ahora me voy a enroscar con esto, ¿viste? Como eh, con estar en mi casa y hacer no sé qué, jugar con mi hijo, hacer yoga o hacer actividad física porque es mi momento para mí sola y entonces lo voy a aprovechar a full y me voy a ir a correr. Digo, cosas que quizás antes uno viene chipeado, yo soy de esta manera, uno se autoetiqueta, ¿no? En la vida. para reconstruir tu identidad. Claro, decir, tengo la oportunidad Eh, de reconstruir mi identidad, porque ahora dejé de estar en el casillero que estaba siempre y me cambié de casillero. Entonces, claro, voy a jugar a ser otra persona que me den ganas de ser. Y re- que en la vida sin un hijo, ¿no? O en la vida no sin un hijo, pero capaz en el cotidiano donde no hay cuestiones tan disruptivas, ¿no? Que te suceden. A veces sucede con esto, se muere alguien o te separás de un vínculo de toda la vida y decís, bueno, renazco, ¿entendés? No, o te pasa un accidente, hay mucha gente que le pasa esto y que sale de una muy difícil y dice, bueno, esto es un renacer para mí. Entonces, son esos pequeños momentos, ¿no? Como joyitas donde uno se puede agarrar de eso y decir, esta es mi oportunidad para hacer conmigo misma lo que se me cante, ¿viste? Lo que siempre dije que yo no era así, a ver si ahora soy así. Claro. ¿Qué me pasa con eso? Si pruebo, A ver si ¿no? mejor, a mí me pasó, me acuerdo mucho de la exigencia que yo tenía. Yo estaba, bueno, siempre al palo también. Y me acuerdo, estaba recibiéndome una maestría en género y estaba terminando la tesis, embarazada. Wow, Mi objetivo era como tengo que entregar la tesis antes de que nazca. claro. Realmente, mi hija ya estaba ahí, ya estaba re terminó, y yo le dije que, bueno, hija, termina este capítulo, nace, termina el capítulo, dame un toque. Y esa noche arranqué que trajo el parto, o sea, Wow. tremendo, pero bueno, en ese Guau. contexto, digo, laburando hasta el Última segunda. segundo, Ay, esperen que tengo que mandar un mail. No me la saquen todavía. Pongo el enter y estoy. así estaba. Y después como aprender que lo importante, digo, no sé, el estar ahí, el estar presente, el conectar. Yo aprendí tanto del sentido de la reproductividad, digo, el tener activos Sí. y vitales es tanto más esencial que lo que yo produzco. Yo en un momento tal vez fantaseaba con laburar menos, después la vida me dio otros giros
otros ahora, cachetazos. claro, y ahora como, bueno, soy mamá soltera, laburo full time, tengo una hija, pero en esa ecuación, el tiempo, y no es el tiempo de calidad tipo cliché, como, ay, me voy a sentar a jugar con unos juegos de madera para... No, es el tiempo de vernos a los ojos, de cocinar, y todo eso toma para mí tiene un protagonismo tan enorme. No sé, que llegue el viernes y del viernes a las 4 de la tarde hasta el lunes a las 9 que mi hija vuelve al jardín, que sea mirarnos la cara, que sea cocinar, que sea, Lavarte los que dientes. sea, y que todo, para mí que todo se haya tenido de presencia, ¿no? Ay, Yo qué siempre lindo. estaba más allá. Siempre era como, bueno, estoy en la tesis, pero después tengo que hacer el doctorado y estoy en este laburo. Estoy en el viernes, pero tengo que el domingo ir al tomar unos mates con una amiga, sí. No, y siempre la falta, y siempre más, y qué sé yo, y después más laburo. Y ahora es como, bueno, obviamente me encanta mi laburo y esto, y hoy no tengo tanta posibilidad de laburar menos, laburo mucho, tal vez más incluso de lo que me gustaría, pero el valor que para mí toma el presente y que tomo, y eso, y es animarte a decir, che, ¿qué pasa si un ratito no soy la exigente que anda corriendo atrás de esa zanahoria? ¿Qué pasa si un ratito me chupa un huevo? Total, es que los niños traen eso, ¿no? Primero como presencia absoluta, aquí y ahora, no hay Además te lo hacen saber. no hay pasado, no hay presente, obvio, te exponen a todo trapo los pibes. Y después algo muy zarpado que, bueno, por lo menos a mí me corre por las venas constantemente. ¿Quién quiero ser yo? Yo era reputeadora mal. O sea, hasta que nació Nino, yo era reputeadora. O sea, me ha pasado de amigas mías diciéndome, che, no me digas más tarada, pero este nivel de puteada, o sea, o boluda, como tenía una amiga que me lo hacía saber todo el tiempo y yo le decía, ay, pero tarada, no te lo estoy diciendo tarada, tipo de que sos una tarada, tarada. Y era como, Julieta, para un poco, me está cargando, o sea, ¿puedes dejar de decirme tarada? No, tarada, así como, era, Ay, y claro, pero digo, y hoy en día, realmente delante de mi hijo, digo, yo no tengo ganas de que mi hijo esté insultando, puteando, ¿viste? Como, ¿puedo hacer esto? ¿Es un mal tremendo que me estoy haciendo a mí misma? No, de hecho es algo copado que estoy haciendo por mí. Digo, como, ¿puedo hablar de otra manera? Sí. hermoso. ¿Puedo dejar de gritar yo? Vení, no sé qué! Yo no tengo ganas de o sea, de que nos comuniquemos así. Ok, listo, yo soy re tana, está los gritos. Bueno, me acerco a mi marido y le pregunto algo, le hablo a él. O, intento, digo, como que no, porque a veces tememos ser como, sentir como, uy, qué exigente, ¿no? Como, pero no, yo realmente siempre propongo no jugarlo, es una trampa sentir que eso es una exigencia, ¿viste? Como mi sensación es esa, ¿no? Como es una trampa creer, bueno, pero yo soy esta persona. ¿Estás segura Claro. que sos esa persona? ¿Viste? Como, ¿estás segura? ¿O es algo que arrastrás? Que un día apareció, ¿viste? Como, ¿estás segura que sos la que sos una enroscada con la comida, Julieta? ¿Estás segura de eso? ¿O eso es algo que te quedó ahí como un vicio? No, y esto, ¿y qué pasa si juego a no ser un ratito eso? Claro, ¿No? y si me divierte, y si me sale mejor, Claro. y si de repente encuentro un gusto buenísimo por hacer eso, digo como eso, mi sensación con la maternidad es esa, ¿no? Como que te invita y en relación al cuerpo, siento que estamos en una generación justo ahora que se volvió a dar la vuelta para mal, o sea, Bueno, sí, porque lamentablemente. también hay una parte más oscura. Nosotras estamos. Ah, estamos re luminosas, ¿no? Como que estaba medio dark la conversación, ahora la luz de Cristo. Yo los escuchaba y decía, van a salir a decir, no, todos sean más. Ser madre es una oportunidad. Bueno, pará, ahora que bajó el índice de natalidad, capaz sirve. Van a contratar. Hacete un clip de este momento para que nos Es contrasten. espectacular. Ser amigos. No, pero es verdad, pero es lindo también Es conectar. re lindo conectar con eso. Bueno, pero digo, está bueno conectar. Qué gracioso. Ay, ahora no voy a poder. Ahora vamos a ponernos. No, pero es cierto, o sea, es un quilombo muy hermoso. Y uno puede, en la vida tiene la posibilidad como de quedarse. ¿Está buenísimo quedarse en la mierda? Sí, a veces es re necesario estar ahí para poder salir, porque O si no compartir vivís la eso mierda. y compartirla ni que hablar, porque sí, sí.
O sea, creo que eso es lo mejor porque se hace menos mierda, ¿viste? Cuando sentís, uy, estoy en esta, y el otro te dice, uy, yo también estoy en esta, y decís, ah, Sí, chao. ay, quedémonos ahí un ratito nadando y después podés salir con el otro mucho más fácil que si te quedas solo, ¿no? Y llevándote un poco a la mierda, estaba leyendo tu post sobre las tetas, Uh, porque digo, bueno, tiene lado, ahí vamos al oscuro. ¿No? ahí ¿Qué va. pasa con este cuerpo que se reencuentra, que además diste la lactancia? Bueno, si das la teta, si no das la teta, qué No, ya eso sé un yo, quilombo. ya es Ahí, si querés, como quilombos de la maternidad, todos los juicios y los debería estándares. es terrible porque ahí no te permite justamente vincularte con lo que vos deseás. Porque ya si alguien viene y te dice, vos tenés que dar la teta, hay mucha gente que justamente cuanto más le decís eso, peor. Claro. ¿Entendés? Sí, o que la que quiere, O la que quiere y no puede y se siente una mierda de ser humano y vos decís, bueno, pará, no pasa nada. o que te dicen, no, sí, es fácil, es orgánico, y la que está con la pezonera, con el coso, con el que dice la obstrucción, con el No es coso, fácil, no es orgánico. no. Bueno, pará, ahí, porque hay un post tuyo Sí. sobre que un día te encontrás con sus setas después de la lactancia. 4 años y algo de ¿Qué darte a pasó cara. con las tetas, no? Sí, eso fue re loco porque fue muy pocos posts me pasan que necesito frenar cualquier cosa que yo esté haciendo y o sea, y vomitarlo, ¿viste? Porque yo después no importa que yo tenga la idea, no, lo tengo que hacer. Y eso me pasó así tal cual, en bola lo escribí. Porque, bueno, yo di la teta, o sea, el embarazo, que ahí me desconecté con cómo debería ser o no ser mi cuerpo por primera vez en la vida, y después la lactancia que duró 4 años y alito. Y en todo ese tiempo, y volviendo un poco a mi historia con lo que te decía al principio de la primera vez que me crecieron las tetas y todo ese camino de mis tetas, antes del embarazo, yo me sentía definida por mis tetas. En mi adolescencia y en mi vida sexual de mujer adulta, Claro. yo siento que me definieron en un montón de aspectos. O sea, la Era como gente, highlight. mi highlight, totalmente. O sea, mis amigas, mis amigos varones, familiares, los chongos que he tenido, las tetas. ¿No? Es como que había algo y yo las mostraba y me sentía que eso era... em, las ¿Qué te pasa? Y yo iba caminando para la calle y mostraba la teta. No, chicos, no. Las lucía, andaba escotada, como que, se entiende, ¿no? Eh, digo, esta está muy raro. Julieta, acordate que esto sale por algún lado. No es una charla íntima. Bueno, qué gracioso. Las lucía y me sentía como que por eso voy, por este mambo, había algo en mí de necesitar tener algo para mostrar atractivo, que me elijan, que les guste, ¿no? Como yo me exponía mucho en ese sentido, digo, todo lo que veníamos hablando, de la necesidad constante de que alguien me apruebe, ¿entendés? La aprobación constante. Esa relación yo tenía con mis tetas. Bueno, maternidad, di la teta 4 años, bla, y ahí desconecté completamente de mis tetas. Tuvieron otro valor. Sí, o sea, dejaron de tener ese valor tan eh, simbólico desde un lugar, me sale material, ¿entendés? Pero un poco sí. em, y pasaron a ser propiedad de mi hijo, mías, pero del mundo de ser un mamífero, ¿entendés? O sea, Sí, bueno, mostrarlas, pero hacer parte de la sociedad desde otro lugar. sí, al contrario, me encantaba esto de que si alguien había tipo con cara de tu hijo tiene 2 años y está tomando teta, como, sí, está tomando Sí. teta. Bueno, y dejó de tomar teta Y ahí, y un día, 2 días más tarde, 3 días más tarde, me voy a bañar y me cruzo conmigo misma en tetas. Y me miré las tetas y ahí en ese mismo instante dije, ¿dónde están? ay, qué asco, pensé. Qué desastre. ¿Qué es esto? Como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con estas tetas? Están ahí como que son una cosa es una, otra cosa es otra. Están
puedo poner puedo esconder algo debajo de mis tetas y capaz nadie los descubre. Como que están muy ahí. Y digo, no. Y entonces empecé a pensar, me tengo que operar las tetas. Tengo que entrar al quirófano y operarme las tetas y hacerme unas tetas paradas, redondas y bien. Y entonces todo al mismo momento que iba pasando mi imagen y diciendo, yo no me quiero operar las O tetas. sea, como tus tetas nuevas era dejar morir no solo las tetas anteriores, sino todo lo que representa. Todo lo que representaban, ya nunca, claro, o sea, Ya no pueden hacer las tetas del chongo. ya no iban a ser nunca más esas tetas, ya no son más esas. Yo tenía buenas tetas, pensaba. Yo tenía unas tetas que daban orgullo, ¿me entendés? Y ahora son unas pasas de uva que no se pueden creer. Sí. ¿Qué son estas tetas? ¿En qué momento yo dejé que esto pase? ¿Entendés? Como, bueno, me tengo que operar, pensé. Y después empecé a pensar en ese mismo instante, como, pero si yo me opero, a mí no me gustan, pero como en mi mente, ¿no? Como a mí no me gustan las tetas operadas. O sea, si yo pienso en unas tetas operadas, no me gustan las tetas operadas. Bueno, pero yo quiero mis tetas de antes, pero no las voy a poder tener. Y entonces, ¿cómo son las tetas? Ahí así empecé a escribir ese texto. Como, ¿cómo son? Si aparece un libro de tetas, ¿cómo son las tetas de una persona de 37 años? ¿Cómo son? Unas tetas naturales de una persona, ¿cómo se ven? ¿Cómo lucen? ¿Cómo deberían ser esas tetas? Entonces ahí entré en ese enrosque espectacular, me tuve que ir a escribir, como a decir, qué loco, ¿no? Como todo el tiempo, y esto está completamente relacionado a mi historia, ¿cómo es la nena, cómo es la nena que actúa en Chiquititas? ¿Cómo se ve? ¿Cómo hago yo para ser esa persona? ¿Y cómo es la modelo que ella fue mamá? ¿Cómo es la modelo que ella fue También mamá? es una Que está en la Yo vi un revista montón de modelos con las tetas impresionantes después de ser mamá. Y yo dije, ¿qué y pasó? vestidas de blanco, ni bien salen del sanatorio, que vos estás completamente chorreada por todos lados. Porque además hay algo de las tetas. Yo nunca ocuparon las tetas en mí. Nunca fui, iba a decir favorecida, pero digo, nunca ¿Ves? ¿Te das cuenta? Favorecida, ¿te das cuenta? nunca ocuparon las tetas en mi vida. Tal vez mi culo ocupaba ese Bueno, lugar bien. admirado por la sociedad. Y te creció gigante y que no sé qué. Bueno, ¿ves? ¿Te das cuenta? Pero digo, sin que las tetas ocuparan un lugar privilegiado en mi cuerpo, o que fueran algo que a mí me enorgullezca, porque siempre iba medio culo de cada lado, el post de la lactancia, hay algo que hasta la piel es distinta. Obvio, imagínate. Es tremendo, porque digo, no sé si la gente toma noción del cambio radical que hay, ¿no? Como Y hay una es que no se ve, ese es el tema, no se muestra, no se ve. piel es como más, bueno, a mí me pasó, yo me separé y yo dije, con estas tetas tengo que salir a conocer a Wow, mujer. ¿ves? ¿Ves lo que nos metieron en la mente y en la cabeza? Es No, terrible. no. No fuimos al pasto, volviendo. Sí, sí, no. Las tetas por maternidad son un quilombo, no te pasa a vos sola, mamucha, o sea, estamos todas en la misma. Y después también quiero decir esto importante, ¿no? Como, también si de repente te toca y decís, yo me necesito operar. Bueno, yo me operé la nariz. Esto es importante, ¿viste? Como mi enrosque en un momento fue tal que yo necesité operarme porque sentía que no encajaba yo conmigo misma y había algo que me trababa realmente para socializar, ¿entendés? Entonces voy a las tetas. Digo, a veces pasa, ¿viste? Que uno necesita decir, bueno, yo necesito operarme y lo digo porque lamentablemente somos muchas las mujeres que pasamos, y bueno, y hombres ahora también, y trayéndolo a esta nueva generación, ¿no? Como donde volvimos un poco, en mi sensación es un poco que volvimos a los 90, No, sí. pero Sí, a seriamente. mí lo que me pasa con bueno, a mí yo laburo de la aceptación corporal, ni hablar que, bueno, cuando yo me encuentro con mis tetas, algún pensamiento de esos también se me cruzó, Obvio. pero bueno, dije, no, yo me operé muchas veces de chica y dije, jamás me sometería a una operación, digo, sufrí mucho, no que sufrí mucho, pero operaciones complejas, dije, jamás en mi vida entraría a un quirófano por algo que no fuese Claro, estrictamente médico. médico y necesario. Pero por otro lado, digo, obviamente que cada uno haga lo que quiera, acá no estamos para juzgar a nadie, pero también la reflexión que me surge es cuánto nos falta como sociedad
para que operarnos no sea una urgencia, Bueno, ¿no? es que este es el tema. Este es el tema. Claro, el punto es como, ¿cuánto vamos a necesitar seguir encajando en un modelo? ¿Por qué no empezamos a mostrar tetas después de la lactancia, no? ¿Por qué no se ponen una bikini con triangulito con la teta pasada de uva? Eso aportaría un montón, porque hay algo de la representación social de lo que consumimos que construye el ideal simbólico de lo que yo quiero alcanzar, ¿no? Pero esto son las redes sociales, o sea, los filtros enormes que hay en TikTok, por ejemplo, donde vos ves gente que está completamente, tiene otra cara. Vos decís, imagínate, o sea, después verte al espejo, si vos estás viendo tu cara en un filtro, sacás Ujú. ese filtro y decís, soy un desastre, Sí. pero porque el filtro y esto, y los filtros que ponemos para no mostrar, digo, esto no significa que después entonces tenemos que ir todas a mostrar la estría, la no sé qué, la celulitis, digo, cada uno obviamente te mostrará y no mostrará lo que le haga sentir feliz y cómodo, ¿no? Pero el tema es, como decís vos, replantearnos. Y con esto de la maternidad lo traigo porque realmente en ese sentido sí siento que está bueno a veces hacer esa bajada, o desde mí lo digo, ¿no? Pero hacernos responsables de que somos madres y somos padres de una nueva generación. ¿Qué mierda vamos a construir y meterles en el bocho a los niños que vienen ahora, viste? Porque yo antes era muy de mirarme al espejo y decirle a mi pareja, esto me hace gorda, esto me queda bien, esto me hace gorda, esto me hace... Bueno, yo cuando entro Adelante de mi hijo no me permito decir semejante cosa. yo tampoco me lo permito y cuando me miro al espejo y estoy muy indecisa de la ropa, digo, ya fue y me voy. El otro día la veo a mi hija que se va a mirar al espejo y dice, ya fue. Y dije, Claro. bueno, Bueno, ya fue, está bien, bueno, ahí quedó, ya fue, listo. es un me amo, pero no me engancho. Bien, fue, la resuelvo. Sí, hago eso, una ropa, ya fue, listo, resuelto. No, Perfecto. y en relación a lo que hablábamos del cuerpo, también hay algo como de, bueno, de empezar a, no sé si es visibilizar o hacernos conscientes de que hay cuerpos que no vuelven, porque también, digo, nosotros hablamos de las tetas, pero a mí me preguntaban en Instagram, che, ¿cómo hiciste para recuperar tu cuerpo? Wow. Y el cuerpo no se Bueno, eso recupera, todo el tiempo en Aima Mucha pasa eso. el cuerpo no se recupera nunca al cuerpo que era. Y segundo, como por qué tendríamos que recuperar ese cuerpo, porque si intentamos recuperar ese cuerpo es un cuerpo que no gestó, es un cuerpo que no parió, sea por el canal que hayas parido, es un cuerpo que no crió. Es complejo, yo igual laburo mucho en la aceptación corporal desde vincularme con el cuerpo sin tanto buscar amar ese cuerpo, como sin la exigencia de ahora me tengo que amar y tengo que ser radiante y me tengo... Por eso para mí está bueno que mi hija diga ya fue, como no sé si me tengo que mirar al espejo y decirme estoy regia, divina, espléndida y voy a... Claro, pero no te sentís así, ¿por qué tenés que repetir? Me amo, yo me amo, yo me amo, no me amo un chori. Pero conmigo conmigo. Bueno, vamos cerrando. 3 días más tarde. Gracias. Bueno, gracias a vos.